12 años informando a los dentistas de Chile y el mundo. Entrevistas, fotografías, sitio web de noticias, cursos, videos corporativos, simposios, periódico, impreso y digital. Cuando decimos que estamos en todas, es porque estamos en todas. Somos webdental.cl, el medio oficial de la odontología en Chile. Seguimos en cuarentena, viendo la forma e intentando también convivir con un virus que ha paralizado el mundo. Si bien es cierto, hemos aprendido un montón con respecto a este coronavirus y que los procesos de vacunación a nivel mundial siguen su curso, han existido algunos estudios que podrían contribuir en ponerle freno a este COVID-19. Hoy hablaremos de ciencia, específicamente de un tema que tiene que ver con un estudio realizado en España, el que confirma que el cloruro de cetilpiridinio, compuesto presente en algunos colutorios o enjuagues bucales, reduce la capacidad de infección por SARS-CoV-2. Para eso, hemos invitado a Ernesto de la Puente, parte del equipo de investigadores del Dental Research Center. Cuéntame, Ernesto, primero, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está España hoy? Bueno, en España pues la vacunación continúa progresando. Conforme va progresando parece que vemos más cerca del final, pero sin duda todavía no podemos relajarnos. Y ustedes han tenido las olas que nosotros posiblemente en Chile estamos viviendo ahora. Cuéntanos un poquito cómo ha sido toda esta curva, este aprendizaje también que han tenido que hacer en España, pensando que ustedes van con la estación del año un poquito antes que nosotros. Bueno, inicialmente, pues como en todo el mundo, no sabíamos porque no conocíamos muy bien el virus, ha ido investigando cada vez más, han ido apareciendo, de hecho, ya van más de 130.000 estudios publicados en relación con este virus, una cosa que no existía antes. Y vamos aprendiendo que conforme va habiendo aglomeraciones, pues suele haber un mayor índice de contagio, alrededor también de los festivos, que se junta más la familia, los amigos, etc. Es duro porque al final ya llevamos más de un año teniendo que tener mucho cuidado y hay veces que pues, hay momentos en que uno se puede descuidar un poquito más, pero cuando vemos que se asocia a estos periodos más festivos, pues se observa que, oye, hay que seguir manteniendo todas estas medidas hasta que no pase la pandemia. Claro que sí, nosotros estamos en lo mismo, estamos en el proceso de vacunación. Ya entiendo que las personas de 45 años hacia abajo ya se empiezan a vacunar también, pero también ha producido un cierto relajo, que tal vez en España también lo vivieron. ¿Qué consejo nos podrías dar tú antes de empezar con la materia con respecto a estos temas para que no tengamos una curva de contagios que vuelva a crecer como ha crecido hasta ahora? Bueno, al final, mira, el otro día lo escuché en un curso, que un método que puede funcionar es considerar a todo el mundo como si pudiera ser positivo. Eso te hace estar alerta. Entonces, es seguir igual que hasta ahora, pero aún extremando más las precauciones. Ernesto, para empezar, para entrar en materia en el fondo, tengo que cumplir con un protocolo que es presentarte. Ernesto es licenciado en farmacia por la Universidad de San Pablo, es máster en microbiología y parasitología de la Universidad Complutense de Madrid. Y como mencioné antes, Ernesto forma parte del equipo de investigadores del Dental Research Center. Ernesto, ¿qué es el CPC? ¿Es un elemento relativamente nuevo? Cuéntanos un poquito sobre el CPC. Pues Sebastián, el CPC son las siglas de cloruro de cetilpiridinio, pero bueno, mucho más fácil decirlo CPC. Y no es una molécula nueva, es una molécula que llevamos trabajando con ella décadas, nosotros, otras casas comerciales, y es una molécula que se utiliza desde hace décadas en productos de higiene bucal como pastas de dientes, colutorios, porque es una molécula muy segura y muy eficaz como agente antiplaca. Por tanto, se utiliza sobre todo para reducir o prevenir la formación de placa bacteriana sobre los dientes. Cuéntanos cómo nace y en qué consiste este estudio, el que confirma que el componente del CPC de algunos colutorios reduce la capacidad de infección del SARS-CoV-2. Bueno, desde que arrancó la pandemia, desde que comenzó el año pasado, en 2020,
pues ya observamos que había estudios publicados sobre el CPC, el clorocitilpiridinio, en otros virus, por ejemplo, en el virus de la gripe, en el virus influenza. Entonces, analizando cómo el CPC era eficaz en ese tipo de virus, que se vio que era porque atacaba a la envuelta lipídica del virus, o sea, el virus de la gripe tiene una pequeña envuelta lipídica que protege al material genético, el ARN viral. Entonces se vio que el CPC contra ese virus pues era capaz de degradar esa envuelta lipídica, de romperla, y de esa manera el material genético se inactivaba, el virus se acababa inactivando. Entonces pensamos, si esto funciona con el virus de la gripe por tener esta envuelta lipídica, podría funcionar frente a otro tipo de virus con envuelta lipídica. Continuamos investigando la evidencia científica que había, publicada antes de la pandemia, y vimos que también había un estudio in vitro que evaluaba pues, la eficacia del CPC frente a 4 tipos de coronavirus, incluyendo el MERS y el SARS-CoV-1, el que hubo previo a este. Y también in vitro era muy eficaz. Luego también había un estudio in vivo en personas que demostró pues, que las personas que usaron CPC pues, tenían menos síntomas, menos graves y menos duraderos de las infecciones típicas del tracto respiratorio superior. De esta manera, investigadores del Dental Research Center y de IRSI CAISA, que es un centro de referencia en investigación en el SIDA, pues decidieron poner en marcha un estudio in vitro para determinar si el CPC también era eficaz frente al SARS-CoV-2, frente a este coronavirus que está produciendo la pandemia. Sí, hay que considerar, Ernesto, que la cavidad bucal juega un papel crucial en todo lo que tiene que ver con la transmisión del SARS-CoV-2. Entonces, cuéntanos en estos enjuagues bucales o colutorios, ¿cómo funciona este CPC? Ya me mencionaste del RNA, pero ¿cómo funciona en términos en simple y en fácil, para que lo podamos entender y cómo puede ayudarnos a frenar de cierta forma este SARS-CoV? Pues efectivamente, la cavidad bucal es una vía fundamental tanto de la entrada del virus como de la salida, como de la transmisión a otras personas, ¿vale? Porque lo transmitimos a través de las gotículas que expulsamos por la boca y la nariz, gotículas que pueden tener el virus y llegar a boca, nariz y ojos de otra persona. Además, se ha visto que en diferentes estudios pues que durante los primeros 7-10 días el virus se localiza en boca y nariz y garganta, ¿vale? Porque en la boca tenemos los receptores a los cuales se une este virus. Por tanto, la hipótesis sobre la que se lleva trabajando desde el año pasado, dado que el virus está en la cavidad bucal presente al menos los primeros 7-10 días y que se transmite por la boca, si conseguimos disminuir la carga del virus en la boca, la cantidad de virus que tenemos en la boca, pues por un lado lo transmitiremos menos. Cuanto menos virus, menos transmito a otras personas. Y por otro lado, también se cree que si disminuyo la carga del virus en la boca, pasarán menos virus a vías respiratorias bajas, como los pulmones, que ya sabemos que en los casos graves hay una afectación pulmonar, pues llegarían menos virus a vías respiratorias bajas y, por tanto, en caso de desarrollar siguientes fases de la COVID-19, pues serían menos graves. Entonces, ¿cómo funcionaría el CPC? En términos muy sencillos, pues lo que hemos visto sobre el virus de la gripe, que era esa degradación de la envuelta lipídica. Para aclararnos, lo que hace el jabón de manos, que es la recomendación que desde el principio de la pandemia nos ha hecho la Organización Mundial de la Salud, muy efectiva para este virus y para otros, pues lo que hace el jabón de manos es eso, es romper esa envuelta lipídica. Pues el CPC sería como el jabón, pero para la boca. Un jabón que podríamos utilizar en la boca. Es decir, al utilizarlo, pues lo que hacemos sería romper esa membrana lipídica, esa envuelta, esa cubierta que protege al virus. De esta manera el virus se inactiva y ya no podría transmitirse a otras personas. Ser contagiable en el fondo. Eso es, esa sería la hipótesis. Por supuesto, se está demostrando in vitro, ya hay muchos estudios in vitro que así lo demuestran. Ahora falta que todo esto se refleje también en personas, en ensayos clínicos, que de momento hay un estudio publicado, hay otro estudio prepublicado y hay varios ensayos clínicos en personas que lo están analizando.
Precisamente esa era la siguiente pregunta. ¿En qué quedó el ensayo de eficacia en humanos? Bueno, a finales de 2020, un investigador llamado Seneviratne y su grupo publicaron un estudio en el que analizaban varios antisépticos bucales, como el CPC, además la clorexidina, la povidona iodada, para ver si los pacientes con COVID-19 que se enjuagaban disminuían la cantidad del virus en boca. Y efectivamente se observó que tanto la povidona iodada como el CPC, pues los pacientes que se enjuagaron con ellos tuvieron una reducción de la carga viral de hasta 6 horas después de su uso. O sea, fijémonos que es importante. Yo tengo el virus en boca, me enjuago con CPC y 6 horas después tengo menos carga viral que al principio, que normalmente los virus se van multiplicando conforme va pasando el tiempo y cada vez va aumentando más. Entonces, falta obviamente corroborarlo en más ensayos clínicos, pero desde luego pinta muy bien. ¿Y cómo ha sido este trabajo colaborativo con Irsi Caixa? No sé si lo dije bien, pero el Instituto del SIDA. Bueno, pues es una investigación que se ha llevado a cabo in vitro, en el cual el objetivo era ver si el CPC efectivamente era capaz de reducir la capacidad de infección de SARS-CoV-2. Es decir, si las células cultivadas in vitro, al aplicarse células infectadas con SARS-CoV-2, al aplicarse CPC, disminuía su capacidad de infectar otras células. Y efectivamente, lo que se hizo fue comparar productos con CPC al 0,07% o al 0,05%, las concentraciones habituales. Claro. Se compararon con los mismos productos, exactamente los mismos ingredientes, pero sin el CPC. Y lo que se observó es que aquellas muestras en contacto con el CPC durante 2 minutos, pues tuvieron se redujo 1000 veces la capacidad de infección versus los placebos, versus los mismos productos, pero sin el CPC. Por tanto, sí que se pone de manifiesto que en este estudio in vitro se demostró que al estar en contacto 2 minutos con una solución con CPC, 005, 007, se reducía efectivamente 1000 veces la capacidad de infección del virus. No solo eso, sino que posteriormente este mismo grupo de investigadores realizó una ampliación del estudio. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues fue analizar si estos resultados también se verificaban sobre las nuevas variantes. No sé en Chile si es muy predominante la británica, por ejemplo, sí, y la variante china. Pues lo que se observó es que efectivamente estos resultados se corroboraron también misma eficacia, hasta 1000 veces de reducción de la capacidad de infección frente a la variante británica y frente a la variante china, introduciendo además un nuevo dato. En el estudio previo se hizo el contacto de CPC con la muestra con el virus durante 2 minutos. Realmente nos enjuagamos en la boca 30 segundos, 1 minuto. Pues se observó que incluso con 1 minuto de contacto, el equivalente al minuto que nos estaríamos enjuagando en la boca, también se producía esta reducción de 1000 veces la capacidad de infección del virus. Por tanto, resultados muy, muy prometedores. Y alentadores también. Eso es. Además es que se hizo un pequeño experimento también para determinar el mecanismo de acción del virus. Y ya se comprende que funciona exactamente, o sea, lo intuíamos, pero ya se demostró también que funciona exactamente igual que en el caso del virus de la gripe. Es decir, rompiendo esa cubierta lipídica, esa envuelta protectora del virus. Cuéntame, Ernesto, ¿hacia dónde debería ir este estudio que ustedes han realizado y estas conclusiones a las que han llegado? Bueno, ahora el siguiente paso, que es un paso crucial, que es verificar que estos resultados efectivamente luego se pueden trasladar y sigue siendo igual de eficaz en la población, en personas, que es realmente lo que nos interesa. Los resultados que hemos visto de laboratorio, pues que efectivamente se demuestre que también se dan en personas, reduciendo la carga viral, reduciendo la posibilidad de contagio a otras personas. Que es el objetivo final, ayudar a proporcionar un medio de salud pública prácticamente para la población.
Ernesto, ¿cuál crees tú que ha sido el principal aporte de Dentaid y su centro de investigación pensando un poco en evitar la propagación de este virus? Bueno, fundamentalmente hemos intentado desde el principio de la pandemia concienciar de la importancia de la salud bucal en general, porque también se ha visto que una mala salud bucal puede tener, las personas con mala salud bucal pueden tener un peor pronóstico de COVID-19. Sí, claro. Hemos intentado, nuestro objetivo era trasladar el mensaje de la importancia de la salud bucal siempre y más en este periodo, e intentar aportar la evidencia suficiente del CPC para que sea una medida reconocida de prevención, una medida más de prevención, al igual que tenemos otras. Es importante lo que mencionas, Ernesto, porque bien se está diciendo hoy día con mucha más fuerza que la cavidad bucal, la buena salud oral se manifiesta también en la buena salud de todo el cuerpo. Efectivamente. De hecho, por ejemplo, una mala salud bucal, voy a poner ejemplos, personas con halitosis le afecta a su calidad de vida, o personas con la sequedad de boca, que les cueste más tragar, hablar, etc. O personas que pierden dientes, pues pueden masticar peor, pueden tener dolor en la boca. Todo eso afecta a su calidad de vida, incluso a su salud. Pero es que la enfermedad de las encías, en su forma más grave, la periodontitis, que la sufre más o menos el 50% de la población a nivel mundial, pues la forma más grave de esta enfermedad, que la sufre un 11% de la población, según los últimos estudios, tienen más riesgo, o sea, esta enfermedad está relacionada con más de 50 patologías del resto del cuerpo. O sea, un ejemplo muy gráfico. Se ha visto que las personas con periodontitis grave, que es esta enfermedad grave de las encías, que las personas con periodontitis grave tienen 2 veces más riesgo de infarto o 4 veces más riesgo de ictus o accidente cerebrovascular. También se ha visto que las personas con periodontitis pues, tienen más riesgo de diabetes o desarrollar sus complicaciones, que las embarazadas con periodontitis tienen más riesgo de parto prematuro, niños con bajo peso al nacer. Y un estudio publicado hace un par de meses, en febrero, realizado en Qatar, también demostraba que las personas con periodontitis, en este estudio, tuvieron casi 9 veces más riesgo de morir por COVID-19. Sí, claro. Entonces es súper importante, además de todo lo que han hecho ustedes con el estudio, mencionarlo. Puede estar este componente del CPC en el colutorio, va a ser un elemento más de prevención, no va a ser la cura. Ojalá lo fuera, pero no va a ser. Entonces también concientizarnos de eso, y el aporte que ha hecho Dentaid en esto también ha sido brutal, lo que tú me estabas comentando, de informar de la salud bucal, oral, que contribuye al resto del cuerpo. Hay muchísimos estudios que ha hecho en España, acá también en Chile, muchísimas charlas también de lo mismo. Entonces, se agradecen estas instancias. Para ir cerrando ya esta entrevista, Ernesto, cuéntame qué consejos nos podrías dar tú, desde el mundo de la ciencia, a lo mejor, desde el mundo incluso del CPC, a la población, para que sigamos tratando de frenar la curva de contagio y ojalá poder aprender a convivir lo antes posible con este virus. Bueno, pues lo principal en relación con este virus son las medidas ya generales que ya hemos comentado: lavado de manos, distanciamiento, mascarilla. Desde el punto de vista de la salud bucal, pues cepillado con pasta de dientes, si es posible con un antiséptico que pueda reducir los microorganismos de la boca, como el CPC. Pues esto 2 veces al día durante al menos 2 minutos, que muchas veces hacemos el cepillado rápido y corriendo porque tenemos prisa por trabajar o por lo que sea. Pues dedicarle los 2 minutos pasando por todos los dientes y por todas las caras de los dientes, que muchas veces se nos olvidan las de dentro. Luego, el siguiente paso debería ser mantener una buena higiene interdental, que esta también nos suele costar a la población en general. Y al final tenemos que tener claro que por donde no pasamos, con el cepillo, el hilo, la seda, realmente la placa bacteriana se va acumulando ahí y eso da origen a las distintas enfermedades. Relacionado también con esta, en general, con siempre, pero y con esta pandemia, sería la importancia de la higiene lingual de forma diaria. ¿Por qué? Porque en la lengua se acumula una cantidad enorme de microorganismos, un reservorio importante de microorganismos,
no solo eso, sino que en la lengua se han encontrado los receptores a los cuales se une este coronavirus en muy alta densidad. O sea, es como un sitio de infección para este virus. Por tanto, la importancia también de la higiene lingual diariamente. Y por último, terminar con un colutorio. En el periodo que estamos ahora, pues se recomienda o recomendamos un colutorio con CPC, pero es que de por sí el colutorio lo que te hace además es llegar a otras partes donde no llegas con el cepillo o la seda. Por tanto, el colutorio te puede aportar diferentes propiedades en función de los componentes que lleve. Y en el caso de ahora, no para prevenir, como decíamos al principio, no para prevenir que cojas o no el virus, sino para prevenir que lo puedas transmitir o disminuir al máximo de lo posible la carga viral para que sea lo más leve posible. Disminuir el riesgo es la clave, yo creo. Efectivamente, totalmente de acuerdo, Sebastián. Ernesto, yo te quiero agradecer muchísimo estos minutos que nos regalaste. La verdad es que ha sido una clase que me diste de ciencia, a mí, de investigación. Creo que los descubrimientos que han hecho también es importante y por eso fue la pregunta. Tratados o trabajados con otras entidades, como dije, IRSI, Caixa, o Caixa, no sé cómo se dice, lo decía. Es importante porque no es solo la boca. Estamos hablando de que esto entra por la boca y después llega a donde todos sabemos que va a llegar. Efectivamente. De hecho, la salud general debería ser salud de todas las partes del cuerpo. Si no tienes salud bucal, pues no puedes decir que tengas una salud general. Por tanto, muy importante cuidarnos la boca en este tiempo. Y sí que añadir antes de terminar que al igual que estamos haciendo estas investigaciones sobre el CPC, que existen ya diversos grupos de investigadores también investigando sobre esta molécula y que en todos los estudios que se están publicando sale el CPC como realmente un componente muy eficaz frente a este virus. Por tanto, parece que ayudaremos a contribuir este aval científico de esta molécula. Me gustaría dejarte comprometido, Ernesto, si es que fuera posible, vamos a preguntarle también a la gente de Dentaid, si es que es factible, para que nos puedas contar después cómo fue el estudio en personas, en humanos, para ya tener esos resultados, porque sería bastante interesante también ver en qué quedó, en cómo terminó esta investigación. Por supuesto, por mi parte será un placer, en cuanto tengamos los resultados, poder transmitirlos. Ok, muchísimas gracias, Ernesto, te lo agradezco de nuevo y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias, Sebastián, y mucho ánimo, que ya va quedando menos para poder salir de esta situación. El mundo está sufriendo una pandemia. Para derrotarla, tenemos que combatirla desde todos los frentes. La salud bucal juega un papel muy importante y debemos tomar medidas. La boca no es un sistema aislado. La salud bucal y la salud general están estrechamente relacionadas. La boca es una vía de entrada y de transmisión para bacterias, hongos y virus. Podemos intuir que es importante tener la boca en salud para, si ingresa el virus en nuestro cuerpo, por lo menos que tenga menos capacidad de hacer más daño. It's very important also to understand that this is an area where the virus multiplies with a higher rate than in other parts of the body, so that's what makes it so easy to contagious. El cloruro de cetilpiridinio, CPC, es un antiséptico que ha demostrado en estudios in vitro y en humanos actividad viricida y preventiva frente a algunos virus. En entornos sanitarios en los que hay mayor riesgo de contagio, el uso combinado de CPC y clorhexidina asegura una eficacia antiséptica superior. No solo pensemos que estos agentes pueden sernos útiles como un enjuague preoperatorio, sino también podríamos pensar que su uso durante una semana, 10 días, en el momento que ha habido riesgo de transmisión o se ha podido infectar un individuo, podría hacer que se redujera, por un lado, la transmisión y, por otro lado, que la enfermedad se manifestara de una manera más débil.
El CPC podría tener un efecto preventivo respecto a las infecciones de vías aéreas superiores por coronavirus. En un ensayo clínico piloto, el CPC ha demostrado también tener un posible efecto preventivo sobre la infección por virus como influenza y rinovirus, además de coronavirus. El cloruro de cetilpiridinio parece que destruye esa capa lipídica y nos ofrece una mayor sustantividad que, por ejemplo, el agua oxigenada o el yodo. Mi preferencia es muy evidente por cloruro de cetilpiridinio. Extrema las medidas de higiene bucal con productos específicos con CPC para una protección completa. Años informando a los dentistas de Chile y el mundo. Entrevistas, fotografías, sitio web de noticias, cursos, videos corporativos, simposios, periódico, impreso y digital. Cuando decimos que estamos en todas, es porque estamos en todas. Somos webdental.cl, el medio oficial de la odontología en Chile.